Bueno, me alegra mucho veros aquí, a todos, de verdad. Cada vez me gusta más y me da mucha alegría que haya arraigado así el interés, ¿no? Aunque sea solo a nivel de charlas, pero son ideas que ya nos van interesando y que van calando y que a lo mejor nos llevan más adelante al punto de querer empezar más en serio con lo que es el trabajo del curso, ¿no? Porque aquí lo que hacemos en estas charlas es ayudar en el proceso de asimilación de un camino espiritual vertido en un libro que se llama Un curso de milagros, un camino espiritual bastante radical, con bastantes pocas concesiones para el ego. El otro día comentaba Andrés que por eso era un camino poco popular y que no todo el mundo podía llevar hasta el final, porque era una enseñanza que iba directa a deshacer el ego y lo que nosotros, todas las creencias que nosotros tenemos, tanto de nosotros mismos como del mundo, ¿no? Ataca nuestra identidad. Entonces esto no siempre se soporta. Hay muchos cursillos hoy, como siempre decimos, que nos ofrecen muchas cosas por aquí y por allá, pero casi todas están finalmente encaminadas al ego. Es información, vidas pasadas, vidas futuras, esto, lo otro. Según cómo se utilice, hay cosas que pueden ser útiles, nos pueden dar información para luego sanar. Pero nada que no se lleve luego, o sea, todo lo que no sea luego puesto ante la verdad de mi identidad, o sea, si yo no soy capaz de cambiar esa falsa identidad, que vamos a hablar hoy un poco más de ello, por la verdadera, que no tiene nada que ver con el cuerpo, pues entonces, bueno, podrá suplir algunas inquietudes intelectuales, pero no nos dará la paz ni nos quitará el vacío existencial, nos conectará con ese poder interno de poder vivir contemplando un mundo perdonado. Eso quiere decir no contemplando un mundo de terror amenazante donde existe el sufrimiento, sino poder contemplar el mundo como un sueño que en realidad no existe, donde nosotros, sin embargo, tenemos una función que es despertar y que con estas herramientas del curso, que de primeras nos pueden hacer pasar un mal rato porque efectivamente van a destruir todo lo que habíamos construido, pero que con unos pasitos más nos dan, o sea, como que al principio el estudiante puede tener la sensación de que se le está privando de algo. Un poco más adelante en el camino se da cuenta de que de lo único que se le están privando es de las ilusiones. El único sacrificio que pide el curso es el de las ilusiones. Depende cuánta credibilidad hayamos puesto en las ilusiones, tanta más sensación tendremos del sacrificio. Pero en realidad no estamos sacrificando nada, porque esas ilusiones nunca nos han dado nada más que enredarnos en lo que no tiene al final ninguna de las recompensas o de las cosas que buscamos en cuanto a paz, serenidad, felicidad, plenitud, ¿no? Entonces no estamos renunciando a nada. El problema es que todavía le damos mucho valor a lo que no lo tiene por nuestra mala comprensión de las cosas. El libro en sí mismo es un camino, ¿no? Cada uno individualmente lo lee porque tiene 3 partes, pero 2 partes fundamentales. La parte del texto, donde se explican los fundamentos de este pensamiento, y la parte del libro de ejercicios, que es un plan de ejercicios para un año, 365 ejercicios, uno por día, donde se nos acompaña en ese proceso de cambio de la percepción del mundo, ¿no? De amenazante a perdonado. Es como que se nos acompaña durante el primer año a pensar de otra manera mediante esos ejercicios. Y entonces, en este sentido, el curso es un camino individual y personal. Pero como los conceptos, ya te digo, son tan radicales, tan directos a levantar nuestras defensas, y además no está escrito en un lenguaje muy claro y puede sembrar mucha confusión, pues aunque es un camino personal, los estudiantes del curso siempre, y recomendado desde el principio, desde el origen del libro, de buscar un grupo, o bien en grupo, bien en terapia individual, donde se puedan aclarar los conceptos, donde se pueda compartir, porque si no, en cuanto el ego vea que vamos en serio, va a coger el curso y lo va a interpretar a su manera, ¿no? Cuando está uno solo, hace falta siempre un contraste de fuera que nos haga ver donde no lo estamos entendiendo bien. Y este es el objetivo de estos grupos, que empezaron como un compartir mi propia experiencia cuando empecé a trabajar con el libro, y que
digo, me da mucha alegría porque han pasado el tiempo y lo que empezó como una cosa así de andar por casa, pues al menos en nuestro pequeño grupo se ha consolidado, hay un interés. Yo estoy contentísima, notando muchísimos resultados en mí. Hoy estoy... y eso que no me ha pasado nada, ¿eh? Al contrario, tendría que estar fatal. Bueno, en mi experiencia sí que he pasado muchos vaivenes, pero finalmente me da la sensación que sí que mi percepción está cambiando, ¿no? ¿Y por qué lo sé? Por la sensación de alivio, de libertad, de bienestar, de despreocupación, en comparación con cómo yo sé que viví las cosas y cómo estaba, ¿no? Y esto, para introducir un poquito. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, porque para lo que quiero contar hoy, que vamos a analizar un poco todo este tema de los juicios, vamos a repasar un poquito el origen de la separación. Los que seáis nuevos o no estéis con el libro, hay que entender, o sea, no es un libro para cualquier momento ni para cualquier persona. Aquí se van a exponer algunas ideas que nos pueden ir valiendo o no. Cada uno verá qué nivel de compromiso interno siente naturalmente, si quiere seguir. Puede haber cosas que no se entiendan, pero se admiten preguntas, no solo aquí ahora, sino también me podéis escribir de manera que yo en la sesión siguiente lo tengo en cuenta y clarifico. Se pueden empezar por algún libro sobre el curso de milagros, que no es el propio curso, que explica bastante y te puede dar un panorama general que te puede hacer ver si te atrae o no te atrae. Y bueno, en fin, se van a decir cosas quizá muy contundentes también porque llevamos tiempo. Claro, cuando yo hubieras venido a la primera charla que yo di, yo empezaba yo misma como, Dios mío, lo que voy a decir, ¿no? Pero esto es lo que pone el libro. Ahora yo ya me lo creo, ¿no? Antes era como, no es que no me lo creyera, pero me lo creía más a nivel intelectual que a nivel experiencial, ¿no? De donde parte el curso para explicar el origen de este mundo y de nosotros mismos como cuerpos y como egos, es del momento de la separación. Partimos de la base que fuimos creados por nuestro creador, por Dios, en un momento dado. Bueno, fuimos creados como el Hijo de Dios, en singular. Vais a ver que vamos a hablar en muchos niveles, en el nivel de la realidad y en el nivel de la ilusión. La realidad es esa, ¿no? Que en un momento dado fuimos creados como una unidad, como algo unido. Por eso se habla en singular como el Hijo de Dios, o la creación de la fuente, la creación de la vida, quien le rechine el término Dios. Pero aquí lo utilizamos con una definición de fondo de lo que es la realidad de la que procedemos y que es sinónimo de amor, de verdad, de paz, de inmutabilidad, de permanencia, de constancia, de plenitud, de creación. Entonces, esta creación de Dios, este Hijo de Dios, que es una idea de Dios, lo tenía todo, como se nos ha contado en la Biblia, ¿no? En el paraíso. Y en un momento dado, esa mente que somos, por lo que sea, por probar sus fuerzas por su lado, como puede hacer, como representa la parábola del hijo pródigo, como puede hacer un adolescente en un momento dado, que a pesar de poder estar muy bien en su casa, llega un momento que necesita probar sus fuerzas. Esto no lo dice el curso, ¿no? Pero cada uno piense lo que quiera. El curso en algún momento dice que fue una diminuta idea que cruzó por la mente del Hijo de Dios y que tiene que ver con el momento en que el Hijo de Dios dejó de reír. O sea, un momento en que se tomó muy en serio, ¿no? Lo que quiere decir es que en ese momento en que ese pedazo de mente, porque no nos separamos totalmente, si nos hubiéramos separado totalmente no existiríamos, pero hubo un pequeño fragmento de esa mente que somos que quiso probar, y este es el verdadero significado de la manzana de la tentación, ¿no? La Biblia dice que esa manzana, o sea, que el árbol representaba el árbol del conocimiento y que Dios dijo que si comían del árbol del conocimiento serían castigados, ¿no? O sea, prohibió comer de ese árbol. Pero lo que nos dice el curso es que cuando Dios nos creó, a nosotros se nos concedió automáticamente el conocimiento. El conocimiento es toda la sabiduría que deriva de estar en la verdad. Es un estado en el que no hay preguntas. En la realidad, donde somos uno, hay una unidad,
gozamos de conocimiento. Es el acceso a la sabiduría universal, al acceso a todo lo que se puede saber, a todo lo creado. No hay preguntas, estás en un estado de conocimiento. Esto no existe en el mundo ilusorio que ahora vamos a llegar a él. Bueno, seguimos con la manzana. El conocimiento nos fue dado, no fue que Dios creara a su hijo privándole de este conocimiento que él tuviera. El conocimiento ya lo teníamos, la manzana no simbolizaba el conocimiento. Por otro lado, si Dios hubiera prohibido comer del árbol del conocimiento, nadie hubiera podido comer de ahí. Sin embargo, se comió, no estaba prohibido. Simplemente, como tenemos un libre albedrío, no se nos impidió seguir esa loca idea de la separación que significaba ¿cómo sería crear por mi cuenta? Nosotros también fuimos creados con el mismo poder creador de Dios, en ese sentido somos co-creadores con Él. O sea, no es que nosotros no tuviéramos la capacidad de crear. El único aspecto en el que no somos co-creadores con Dios, en el que no podemos crear exactamente igual que Él, es en cuanto a lo que nosotros somos. Porque lo que nosotros somos ya estaba creado. De la espiral venía de antes. O sea, Dios creó a su Hijo y ese Hijo tenía a sí mismo el poder de crear sus propias creaciones, pero no de crearse a sí mismo. Entonces, la tentación de la manzana simboliza la tentación de crearme a mí mismo. De alguna manera usurpar ese pequeño trozo del poder de Dios. ¿Cómo sería crearme a mí mismo? Ser no lo que soy, sino lo que quiero ser. Esta es la idea de la separación. Entonces hay un pequeño fragmento de la mente que se separa. Y al separarse pierde su identidad, olvida quién es, pierde la certeza. El conocimiento está ligado a la certeza. Es otra de las características del mundo real. Desde que nos separamos nunca más hubo certeza, porque olvidamos nuestra verdadera identidad como ideas plenas en el mundo real. Entonces, entramos en un periodo de confusión. Al perder ese sentido de la identidad, empieza a surgir el sentimiento de carencia. Me falta algo, perdí la plenitud, perdí la certeza, ya no sé quién soy. Y entonces se crea en ese trocito de mente separada que es lo que representa la conciencia en este mundo, fue la primera consecuencia de la separación. La conciencia es la parte de nuestra mente con la que funcionamos conscientemente, porque acordaros que la mente la dibujábamos como un iceberg, en donde aquí tenemos el consciente, que es una puntita, que es lo que aceptamos de nosotros mismos, la idea de nosotros mismos que hemos construido y que nos gusta enseñar, pero que luego aquí abajo está por un lado la parte, esto también es ego, pero es el ego reconocido, la cara de inocencia. Y aquí está toda la sombra, el ego sombra. Todas las ideas de nosotros mismos que no nos gustan, que no nos apetece mostrar, que nos dan miedo, que de esto hablaremos ahora, y que relegamos al inconsciente. Pero en el inconsciente no olvidemos que también está el espíritu. Es decir, que como una parte de nosotros sigue ligada al mundo original, una parte de nuestra mente sigue ligada, pero está olvidada, no ha desaparecido, pero nosotros la hemos olvidado, la hemos perdido. Todo el curso trata de esto, de recuperar esa fuente, de conectar a través de estas sombras con esto. O sea, para que esto aflore, nuestro trabajo es deshacer la sombra. O sea, no tenemos que creer nada, aquí ya somos perfectos, ya fuimos creados perfectos. El aprendizaje no tiene que ver con crear un ser mejor, sino con quitar de nuestra mente las ideas erróneas que han ocultado eso que somos, creando algo que no somos y que ni siquiera nos da la paz. Cuando después de separarnos perdimos la certeza y nos entró un sentimiento de escasez, apareció el ego. El ego es esa falsa identidad. Como no sé quién soy, tengo que construir algo a lo que agarrarme. Entonces ya no sé quién soy realmente, entonces construyo un falso yo, que es el ego. Este ser separado necesita crear una imagen de sí mismo a la que aferrarse, que ya no es certera, pero es la que cree ser. Hay un concepto muy importante que ocurre en el momento que nos separamos, que es la culpa. Es la culpa de creer que hemos ofendido a Dios.
En realidad fue una decisión nuestra. Pero fíjate cómo la Biblia lo cuenta como si fuera un castigo, ¿no? Como nos entró la culpa y qué va a pasar si vuelvo, como un niño que se escapa de casa a los 12 años y cuando vuelvo me reñirán mis padres. No queremos regresar de primeras porque tenemos miedo, nos sentimos culpables de haber pecado, entre comillas, y atribuimos toda esa culpa inconsciente un poco a Dios. Como nos sentimos culpables, buscamos inconscientemente un castigo, ¿no? Y olvidamos que fue nuestra propia decisión y acabamos haciendo un Dios temible que nos castiga por nuestros pecados. En realidad ese yo temible es nuestra propia culpa por habernos separado. Es una idea en nuestra mente, nada más, que conviene sanar. Porque el curso es un tratado totalmente anticulpa. Estamos hablando de un Dios que representa el amor incondicional. No de un Dios creado por el hombre de imagen y semejanza del hombre, rencoroso, que quiere ser reconocido, que quiere ser admirado, y si no, ya verás, va a ser el infierno de cabeza. Entonces, del conocimiento pasamos a la percepción. ¿El mundo ilusorio qué es? El mundo que conocemos, todo lo que tiene que ver con la materia, todo lo material, todo, estrellas, planetas. Al crearnos una falsa identidad y un falso yo y darnos miedo volver por temor al castigo, también necesitamos un lugar donde refugiarnos, un lugar donde vivir si no queremos volver a casa, ¿no? Y entonces, como esa mente aún separada obtiene su poder de la mente que fue creada por Dios, o sea, el curso en un momento dado dice: no creéis que un mundo basado en falsedades, como es el que has creado, carece de poder, porque procede de la misma mente que creó Dios, y es una mente con el poder de crear. El problema es que crea a partir de unos cimientos diferentes. Hay dos sistemas de pensamiento, el de la realidad y el de la ilusión, el del ego y el del espíritu. Depende de dónde construyas, desde dónde construyas, vas a crear realidades o ilusiones, pero si fueran ilusiones hablaríamos más bien de fabricar. Decía que necesitábamos un mundo donde ocultarnos, entonces creamos este mundo. ¿Por qué? Siempre lo digo, mucha gente, y con razón, le cuesta creer en Dios hoy en día, porque observa el mundo que supuestamente creó Dios y ve un mundo de sufrimiento y no cree que eso sea compaginable con la idea de un Dios basado en el amor incondicional. Entonces, ¿qué nos dice el curso? Que este mundo no es la obra de Dios. La obra de Dios es tu mente correcta, tu mente, espíritu, tu esencia. Este mundo en el que vivimos es tu creación. Por eso está tan carente, porque refleja una mente separada. Una mente separada no puede crear. Aquí también podríamos poner creación. En el mundo real tenemos el poder de crear. ¿Y qué es crear? Compartir algo que yo poseo plenamente y expandirlo fuera. Es algo que yo tengo, me sobra, comparto esa idea con el exterior y no solo no se pierde eso que comparto porque me muevo en el mundo de las ideas, sino que el compartir esa idea la refuerza en mí y la hace más fuerte al compartirla con otros. Se extiende. Mientras que en el mundo ilusorio pasamos a fabricar. ¿Y fabricar? ¿Cuál es la diferencia con respecto a crear? Que no estamos creando a partir de una plenitud, sino todo lo contrario, estamos creando, entre comillas, a partir de una carencia. Es decir, yo percibo aquí que me falta algo, que algo va mal, que algo tiene que ser corregido, y entonces yo interfiero para corregir esa carencia. O sea, la fabricación procede fundamentalmente, esa es la diferencia, de un sentimiento de carencia, que es a lo que llegamos cuando nos separamos, al sentimiento de carencia. No sé lo que soy, perdí mi plenitud. Mientras que la creación procede, es más bien un compartir la propia plenitud. Y otra de las consecuencias muy importantes de la creación, de la percepción, de haber caído en el mundo de la percepción, al igual que todo el mundo material, es nuestros propios cuerpos. Nuestros propios cuerpos, si vamos a percibir, necesitamos algo con lo que percibir y algo que percibir. Entonces se crean las diferencias. Esto es otra característica del mundo ilusorio. Los niveles, las diferencias, el más y el menos, el claro y el oscuro. Por eso podemos percibir, porque hay diferencias.
Y esto nos lleva directamente al concepto de juicio. Hay diferencias. Entonces, inevitablemente estás seleccionando qué es lo bueno, qué es lo malo, qué prefiero, qué no prefiero. El mundo de la percepción obliga al juicio, precisamente porque se perdió la igualdad. En una perfecta igualdad la percepción sería imposible, no podríamos percibir. Estaríamos más bien en el conocimiento, esa igualdad, esa unidad que produce el mundo real. En el momento que nos separamos, ¿qué hacen los cuerpos? Manifestar esta separación. A nivel mental es una identidad compartida, no lo podemos entender desde aquí. Aquí, el hecho de tener un cuerpo con unos límites y de que parezca que yo estoy aquí y tú estás aquí, afianza el concepto de separación. Ella está aquí, yo estoy aquí, gracias al cuerpo. Si nos consideráramos a nivel de mente, esta diferenciación no habría. Entonces el cuerpo es una de las grandes testimonios del ser separado. Y entonces esto nos lleva, no sé si más o menos lo he contado muy rápido porque esto un poco para las nuevas se puede encontrar en las charlas primeras, pero de alguna manera lo que nos tiene que dar claro es que nosotros no somos un cuerpo, este mundo no es real, es una especie de holograma. Para nosotros, es que todo depende del nivel en el que hablemos. El otro día contaba, hoy en una charla de Iván, otro facilitador del curso, que está muy bien como ejemplo, que la realidad cambia, incluso el juicio y la valoración cambia, depende en qué nivel de perspectiva estemos considerando los hechos. Entonces ponía un ejemplo muy gráfico que es: hay una persona en la azotea de un edificio que está viendo que dos coches de lejos van directos a chocar y entonces uno de esos coches pincha una rueda y se tiene que desviar. Entonces, para el que pincha la rueda, la percepción que tiene del suceso es que llegaba tarde y ha tenido muy mala suerte y el mundo está en su contra porque ha pinchado justo para llegar tarde, porque lo está viendo desde aquí. Ahora, el que está viendo desde aquí tiene una interpretación muy diferente del suceso. Es un suceso favorable. Siempre es mejor pinchar una rueda que estrellarse. Entonces, desde aquí tenemos una percepción de este mundo que nos parece muy real. Y por el momento es que nos lo cuentan, que esto es mentira, ¿no? Pero sí es verdad que a medida que vamos trabajando con el curso y con estas ideas y haciendo realmente un cambio de percepción en nuestra mente, no sé cómo, pero empiezas a darte cuenta realmente de que esto no puede ser real porque no tiene ninguna coherencia en sí mismo, ¿no? No tenemos una perspectiva suficiente para comprender las cosas. La percepción es segmentada. Esto nos lleva como a un concepto que utiliza mucho Jorge Lomar, que es el no sé, ¿no? El darnos cuenta de que percibiendo y desde aquí no sabemos nada. ¿Cómo nos cuesta tanto aceptar que no sabemos? No es tan difícil. Solo hay que observar, o sea, con nuestro entendimiento nos equivocamos, hacemos planes para una cosa, pensábamos que habíamos decidido bien, pasa el tiempo y en la distancia vemos que equivocado estaba aquello y viceversa, ¿no? Otras cosas que pensábamos que no estaban tan bien, pasa el tiempo y decimos, ostras, qué acertado estuvo aquello. En realidad no es tan difícil si nos paramos a pensar un poco cómo funciona el mundo, que no tenemos, o sea, esto percibe en una franja, si ni siquiera percibimos todos los colores ni todos los sonidos del mundo ilusorio, o sea, ni siquiera, pero nos cuesta mucho integrar esta idea de que no sabemos, porque tenemos unas ideas muy fijas, luego cuando entramos en el terreno personal de la vida, de qué es lo bueno, lo que deseo y qué es lo que no deseo. Aquí nos parece, aquí no lo aplicamos, nos parece tener muy claro saber lo que es bueno para nosotros y lo que no. Y tenemos que partir de la base, para lo que vamos a hablar ahora, para el tema del juicio, de que en realidad no sabemos. Y no es una falsa humildad, es que no sabemos desde la percepción. Ojo, aunque en este mundo no podemos acceder al conocimiento, tenemos lo que se llama, bueno, tenemos varias cosas. Por un lado tenemos lo que se llama la revelación, que es un pequeño paréntesis en la percepción donde accedemos al conocimiento. Hay momentos en que podemos tener pequeñas franjas de comprensión. No puede ser permanente en este mundo, pero el que ha tenido esta experiencia ya nos apoya en creencias, aunque lo haya experimentado un ratito, sabe que hay otra realidad. Eso como destello, ¿no? Y como refuerzo. Y luego está el proceso del despertar, o sea, lo que nos propone el curso,
¿cuál es el objetivo? Si partimos de todo lo que he contado, de que al separarnos hemos perdido la plenitud, la identidad, la certeza, la paz, el bienestar, la constancia, la inmortalidad, y hemos pasado a un mundo de carencia, de escasez, de sufrimiento, de enfermedad, de muerte. El objetivo es volver, ¿no? Regresar a casa. Sí que aquí hay algunos detallitos que nos pueden parecer interesantes, pero incluso esos detallitos interesantes o que parecen agradables serían nada al lado de lo que tendríamos en nuestra verdadera identidad. Pasa que como lo hemos olvidado no tenemos punto de comparación, y como ahora mismo esa realidad está tan olvidada, pues esta es la principal resistencia, a ver si voy a perder mis 4 tesoros por esto que todavía no sé lo que es. Esta es una confianza que hay que ver cómo nos resuena dentro. Si nos resuena lo suficiente, a lo mejor le podemos dedicar un poquito para que esa confianza vaya creciendo y para acceder, pues eso, a alguna inspiración que nos haga ir recordando. Entonces, ¿qué nos propone el curso para volver a casa? Hay que deshacer, hemos caído en picado, ¿no? Hemos caído en un camino de involución y ahora tenemos que volver. Y el camino que nos propone, que define globalmente como la expiación, más particularmente a la hora de trabajar nosotros con nuestra mente, es lo que llamamos el proceso del perdón. Y el proceso del perdón es, mediante unos pasos, que ya hemos hablado en varias ocasiones, poner a nuestra mente en predisposición de ver de otra manera, de comprender que todo lo que pasa en el mundo no es real, es una proyección de mi propia mente. Todo esto que no me gustaba y he ocultado aquí, lo que llamamos sombra, es inconsciente. Creemos que no está en nosotros, pero está. Y es desde donde se manifiestan nuestras circunstancias. Es decir, lo que yo deseo a este nivel no tiene nada que hacer con lo que viene de aquí en caso de que no coincida. No tenemos control sobre ello a nivel consciente, no hay acceso, por eso es el inconsciente. Pero ¿qué nos dice el curso? Que esto, ¿dónde lo voy a colocar? Yo me quiero librar de mi sombra, yo arrastro una culpabilidad de haberme separado de mi fuente y no me atrevo a volver, y yo no quiero ver eso de mí. Por eso me he separado, porque así puedo proyectar en otro, que en realidad soy yo, porque somos uno, pero en este mundo parece que es otro, le puedo colocar lo que yo tengo aquí y no quiero ver. Entonces lo que el curso nos dice es que ninguna experiencia de la vida o ninguna actitud de otra persona es lo que nos está haciendo daño, sino nos invita a la responsabilidad de entender que esa circunstancia que yo me he encontrado, tanto en la vida como en otra persona, es una proyección de lo que está en mi mente y que se me presenta para que yo me pueda conocer, porque si yo a través de mis experiencias con la vida y con los demás puedo conocer quién soy, puedo sanar esa idea. Y entonces vamos quitando de aquí capas, capas, capas. Cada capa que es abandonada por la sombra, trabajada de esta manera con el perdón, que lo he dicho muy rápido, porque es más otro, es ocupado por la luz. Cada capa que yo saco, porque es mi trabajo, es deshacer, no hacer esto ya está aquí perfecto, solo que no está accesible. ¿Cuál es la manera de acceder? Ir quitando capas. Cada capa que yo saco, cada reconocimiento, cada trabajo de perdón que hago, en el que yo logro ver de otra manera, es ocupado por la luz. O sea que cada vez mi mente se va recuperando más. ¿Y esto qué quiere decir? Que la percepción se va refinando. Nuestro trabajo, el trabajo del perdón, es un trabajo de refinamiento de la percepción. La percepción tiene grados, por algo pertenece al mundo ilusorio. Todo lo que tenga grados, niveles, más y menos, pertenece al mundo ilusorio. Entonces podemos tener una percepción muy burda en donde veamos ataque por todos los lados. Cuanto más ataque percibamos, más en el ego estamos. Andrés también dice, es como una lente por la que yo observo el mundo. Al principio la lente es muy gorda. Lo que está afuera no tiene nada que ver con lo que yo veo, porque en medio hay una lente así, que me distorsiona todo. A medida que yo voy trabajando con el perdón, esa lente se va afinando, hasta que esa lente se convierte en algo tan fino, tan fino, tan fino, que prácticamente ya estás viendo la realidad. Esa es la percepción crística. Cristo es nuestra mente correcta, la naturaleza del Hijo de Dios creado en su origen y que todos compartimos. La percepción crística de que se habla tanto es una percepción totalmente refinada, es el grado más alto de percepción al que podemos aspirar en este mundo. Después de eso, como ya hemos dicho muchas veces, el último paso, el de pasar al otro lado de la realidad,
lo da Dios por ti, no eres tú el que lo hace, tú solo tienes que refinar tu percepción hasta este punto. Y ese momento, a través del trabajo del perdón, yo hago mi trabajo del perdón, que está totalmente ligado a la responsabilidad, ¿no? Y al entender los sucesos de fuera como algo creado por mí, ese proceso del perdón, cuando finalmente se logra ese cambio de percepción, cuando yo he hecho esos pasos previos que permiten que ocurra el cambio de percepción, o si queréis, permite a la luz ocupar el espacio de la sombra que tú has reconocido y puesto a la luz de la verdad, ¿no? Ese momento, digamos, en que se hace el cambio de percepción es ya lo que se llama milagro. El milagro no es una cosa que pasa fuera por arte de birlibirloque para favorecerme a mí. El milagro es un cambio en mi manera de ver las cosas basado en la responsabilidad de que todo lo que me sucede es mi propia creación. Y cuando ya he trabajado tanto en ese sentido, que el perdón es automático y el milagro ocurre cada vez con más facilidad, es cuando estamos en la percepción crística o percepción milagrosa, el más alto grado de percepción al que podemos aspirar aquí. Pero fijaros que el milagro todavía es percepción, no es conocimiento. Que esto vengo de estudiar en el capítulo 3 en el grupo y me ha quedado clarísimo las veces que lo leí. Entonces decíamos que claro, en el momento, ahora estamos aquí, ¿no? Esta es nuestra realidad y queremos salir de aquí. Uno de los temas a tratar es el tema de los juicios. Los juicios nos hacen perder la paz. Nos hacen perder la paz porque entendemos por qué es necesario el juicio, porque al haber entrado en un mundo de niveles y de diferencias, es que hasta para elegir lo que me pongo cada día tengo que hacer, como se dice, una evaluación pues, del clima que hace, de a dónde voy, de lo que sea, o lo que voy a elegir para comer. Es que si yo voy a elegir algo, antes he evaluado qué es lo que me conviene. Mientras vivamos aquí, por muy ilusorio que sea, no podemos dejar de emitir juicios. Partimos de esta base, es imposible no juzgar. Sí que es verdad que luego en este juzgar podemos hacer una distinción en lo que es tener criterio, es decir, tener criterio para hacer unas elecciones adecuadas a las circunstancias, y luego está un juicio más condenatorio. O sea, no hay nada de malo en tener opiniones de las cosas, siempre y cuando no condenemos. Yo puedo incluso estar observando a una persona que se está comportando, o muchos sucesos del mundo, faltos de amor. Y esto no lo niego. ¿Cuál es la diferencia? Que no lo condeno porque he comprendido que lo que pasa en el mundo es parte de nuestra mente colectiva. Mientras haga juicios y selecciones que internamente no me activen, no pasa nada. Es lo que necesitamos en este mundo para vivir. O para hacer que vivimos. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una opinión sobre algo que me activa internamente? Esta activación interna, este malestar interno, es la prueba de que estoy percibiendo mal. Es el punto de partida, es el aviso de que ahí hay algo que perdonar. Cualquier cosa que pase, que a mí me perturbe, me haga perder la paz, me haga sentir mal, enojado, lo que sea, nos está avisando de que ahí hay algo que perdonar. La única manera de colaborar, si realmente me importa el bienestar del mundo, es no ir a atacar a esa persona, no ir a montar la guerra a favor de la paz, porque estos todos son muy malos, sino observar y decir, lo que tanto me molesta de esta persona, me molesta porque de alguna manera esto que estoy viendo en ella está también en mí. Este es el trabajo. Quizá no de la misma manera, en el mismo tamaño, ni en las mismas circunstancias, pero ese es uno de los trabajos del perdón, descifrar de qué manera eso está en mí aquí. Y cuando encuentre eso que está en mí, darme cuenta que tampoco es mi verdadero yo, no caer en la trampa de sentirme culpable, descubrir, creerme, llegar a un punto interno en el que creo que puedo vivir sin esa idea y soltarla, ¿ves? Hasta llegar a soltar hace falta hacer unos cuantos pasos, porque si no, no hay quien nos suelte, porque no sabemos lo que estamos soltando. Claro, nosotros lo que queremos es soltar el sufrimiento entero. ¡Ay, líbrame! Quiero soltar el sufrimiento. Pero no, ese sufrimiento solo se puede deshacer si yo, a la luz de la verdad, entiendo
¿qué me está creando ese sufrimiento? Que son las ideas que yo tengo en mi mente acerca de lo que está pasando. Cuando yo localizo esa idea, y no solo la localizo, sino que llego a un punto en el que reúno la confianza suficiente para sentir que puedo vivir sin ella, es cuando puedo soltar. Y cuando la luz puede sustituir a esa sombra, cuando se produce un milagro, cuando perdono. Para los nuevos también, muy gráfico, como dice el Gary Renard, otro autor, el perdón del mundo es: te perdono pero lo hiciste, y te perdono porque soy mejor que tú. El perdón real es: comprendo que nadie me hizo nada, porque ni yo soy diferente de ti, ni este mundo es real, ni esto está pasando, ¿no? Es que deshago el error y perdono, ¿sabes? En realidad es un trabajo contigo mismo, porque me responsabilizo de mis experiencias. Entonces puede pasar que si juzgamos a otro, si condenamos la acción de otro, no podremos evitar juzgarnos a nosotros mismos y ser juzgados. Cuando la Biblia dice: juzga y serás juzgado, no es una amenaza. Es que si juzgas a otro por cómo funciona nuestra mente, siendo el otro una proyección tuya, inevitablemente luego te juzgarás a ti. Y esto es la raíz de la pérdida de la paz. Entonces, uno de los motivos por los que enjuiciamos mucho es porque, claro, si consigo que el otro sea culpable, es como un razonamiento básico del ego, entonces yo soy inocente. Cuando criticamos, fíjate, muchas veces criticamos actitudes del exterior, solamente la finalidad de eso es que quede claro que yo soy lo contrario. Entonces utilizo la crítica de lo que parece contrario a esa autoimagen que yo quiero dar, porque si queda claro que yo estoy en contra de esto, estoy vendiendo mi imagen de lo contrario. Y esto se enlaza directamente con la idea de que nos hemos creado a nosotros mismos. O sea, si yo me he creado a mí mismo, si yo pienso que yo soy Clara, mujer, que estudia aquí, que tengo este trabajo, en fin, me he pintado una imagen de mí misma que me parece presentable, tengo estas virtudes, tengo estos defectillos, algunos que se puedan mostrar, los más gordos no, los que sean aceptables. Entonces, como eso no se apoya en nada y es una imagen falsa, voy a necesitar defenderla. Y entonces cualquiera que venga mostrando lo contrario, o bien lo voy a utilizar para que quede más claro eso que yo quiero ser, o bien voy a sentir el que viene de fuera como un atacante que me quiere arrebatar. Si alguien llega y me dice: oye, tú, y dice algo o hace algo que pone en entredicho esa imagen que yo quiero dar, automáticamente esa persona se convierte en un enemigo y yo entro en lucha. O sea, veo a alguien que me quiere arrebatar mi identidad, entonces entro en lucha y necesito defenderme. Fijaros, la verdad no necesita defensas. Lo que yo soy no necesita ser defendido. Lo que necesito defender es mi autoimagen, porque es débil, porque se resquebraja, porque viene cualquiera y te la tira por tierra. Y como tú te has asociado a eso, lo sientes como que te mueres y automáticamente reaccionas y quieres defender, porque lo sientes como tu propia muerte, realmente. Esta es otra faceta de los juicios. Si Dios me creó, soy invulnerable y no necesito ganarme la vida. La vida va a estar a mi disposición. Si me creé yo, necesito defenderme, necesito defensa, y además necesito hacer millones de esfuerzos para cumplir mis objetivos en este mundo, porque la vida ya no está a mi favor. Voy por mi cuenta. Jorge Lombardo me dice mucho: vas con la vida o vas por tu cuenta. Esto tiene mucho que ver con la idea de quién me creó. Yo ahora sé que soy eso, ¿no? Porque me lo han dicho, pero tenemos que ir llegando a esa experiencia de conectar con esa identidad diferente, porque ahora mismo la experiencia que tenemos es de ser nuestro ego, de ser nuestro cuerpo. Y luego hay otra cosa, que es la que quería hablar hoy, que es también el tema del deseo. Porque además sobre esto hemos dado muchas vueltas y yo misma voy haciendo luces nuevas, y que yo enlazo directamente con el tema de la predestinación famosa. O sea, es decir, ¿puedo crear mis circunstancias o no? ¿Está todo predeterminado? Fijaros que el deseo y el miedo es lo mismo. Deseo, ganas de que pase algo, ¿no? Miedo,
ganas de que no pase algo. Va totalmente ligado al tema juicio. El deseo es algo que yo he juzgado como conveniente para mí, sin saber. Olvido que no sé nada, que la mente con la que funciono en el mundo no tiene esa capacidad de discernir con amplitud como la chica de la azotea lo que son las circunstancias favorables y desfavorables. ¿No se olvida esto? Y entonces entramos en el deseo. Quiero esto. Y cuanto más fuerte es el deseo, más obstáculos va a ponernos en la consecución de eso que deseamos. ¿Por qué? Cuando deseas algo mucho, inevitablemente, paralelamente está el miedo a no conseguirlo. Y el miedo también crea. Porque, ¿qué pasa si temo algo? Lo que deseo está aquí. Pero lo que temo está aquí, donde no lo quiero ver. Lo que no quiero, lo que es malo, al inconsciente, ¿no? Donde yo no pueda tapar y pensar que no existe. Ahora sabemos que el inconsciente crea, y como es más grande, aquí podemos, te digo, tener en la barca a 2 remando hacia el deseo, pero aquí tenemos a 5 remando hacia el miedo. Fijaros también que el desear algo mucho lo podemos ligar al tema de la fabricación. O sea, afirmar que deseo algo mucho es igual a afirmar que no lo tengo, que estoy en carencia de ello. Cuando yo deseo algo mucho, parto de la carencia, de un sentimiento de carencia. Entonces ahí ya estoy fuera del espíritu, fuera del ser, y es imposible que se manifieste, porque estoy fabricando, estoy moviéndome en términos de ilusión. Y es más, cuando quiero algo mucho y tengo además, y paralelamente viene el miedo a no tenerlo, me voy a esforzar mucho en conseguirlo, voy a entrar en el hacer, voy a ir por mi cuenta, voy a creer que depende de mí. Y cuanta más ansiedad haya en ese deseo y más carne ponga en el asador desde ese lugar de carencia, desde ese lugar de soy yo la que tengo que conseguir, eso está creando una distancia entre el flujo de la vida que tiende a nutrirme de lo que necesito y yo. O sea, ese deseo basado en la carencia impide que eso llegue. Y normalmente pasa lo contrario. Estamos creando. O sea, todo lo que pasa en nuestra experiencia es una elección, hecha consciente o inconscientemente. Es una elección. Si nos empeñamos demasiado en algo concreto, solo estamos haciendo que engorde la parte del inconsciente, que en el fondo es quien maneja nuestra vida, que engorde del miedo a no conseguirlo y que al final sea ese miedo el que se manifieste. Entonces, es muy importante reconocer lo que queremos, pero soltarlo. Yo tengo un deseo, yo tengo una imagen de lo que necesito, de mi meta, pero no cerco el camino de cómo tengo que conseguir. Eso es como, una vez leí en el libro de El poder de la atracción, era como, en vez de tener deseos, ten preferencias. Pues yo, desde mi corta percepción y teniendo en cuenta que no sé nada, preferiría esto. Acto seguido, suelto ese deseo. Entro en un lugar de aceptación, de confianza en la vida y me dejo llevar por donde la vida me lleva. Entonces no alimento el miedo. Una cosa. Sí. También se podría decir que puede ayudar a esto que dices el desvincularte del resultado. O sea, si tú deseas una cosa y en ese momento que la deseas, pues la marcas, vamos a decir, ¿no? Para evitar entrar en el pánico, bueno, en el miedo que dices tú, si te desvinculas un poco del resultado, o sea, si consigues ver que es un poco la preferencia que tú has dicho, pero después inmediatamente dices, bueno, pero no va, o sea, no es un éxito si lo tengo y no es un fracaso si no lo obtengo. O sea, sí, en realidad ahí te estás desembarazando del deseo. Eso es, entonces el soltar de decir, bueno, muy bien, esto es lo que yo quiero, pero si no es, no pasa nada. Exactamente. Entonces ya no caes tanto. Es una manera, pero claro, ahora cómo nos desapegamos de los resultados, hace falta tener algo donde redirigir nuestra mente. Esto nos lleva a otros conceptos que fijaros aquí que están saliendo, nos lleva un poco al libre albedrío. Se nos ha dicho que se nos ha creado con libre albedrío. Si tenemos libre albedrío, es decir, si somos capaces de elegir lo que queremos, ¿cómo es que
en mayor o menor medida todos nos sentimos aprisionados en este mundo. ¿Cómo se cuece si yo en teoría estoy eligiendo según mi libre albedrío lo que quiero y lo que no? ¿Cómo es que me siento aprisionado? Y entonces aquí hay otra cosa a tener en cuenta en cuanto a los juicios, en cuanto a las elecciones y en cuanto a los deseos. Que lo que no nos damos cuenta es que estamos continuamente eligiendo entre diferentes ilusiones. Tenemos este mundo ilusorio delante, creemos comprenderlo, creemos saber lo que necesitamos y entonces yo pienso que está a mi disposición todo para que yo elija lo que satisface mis deseos inmediatos sin saber si a la larga y con la visión que tendría el espíritu eso realmente es bueno para mí o no, pero yo me aferro a mis deseos y entonces no me doy cuenta que estoy eligiendo de entre una y otra ilusión. Entonces, aunque yo crea que una de esas ilusiones es mejor que la otra, no deja de ser una ilusión, con lo cual nunca me va a satisfacer. El mundo de las ilusiones es lo que tiene. Te tiene contento un ratito, pero luego cuando ya lo tienes dices, ay, ahora tiene que ser esto otro. Y cuando lo tengo sigo vacío, ahora esto otro. Ahora la casa, ahora el novio, ahora el coche, ahora el trabajo. Y nunca llegas a paz. ¿Por qué? Porque estamos eligiendo entre ilusiones. Entonces, la verdadera elección, el verdadero libre albedrío, es darnos cuenta de que la única elección posible, si estamos en un mundo en el que es inevitable entrar en el juicio porque estamos percibiendo, hay diferencias, aquí la diferencia viene de comprender que no se trata de elegir entre ilusiones, sino de elegir entre la ilusión, y todas las ilusiones dentro del bando de la ilusión, y la verdad. O sea, la única elección liberadora y que pone de manifiesto nuestra libertad, la única elección que nos hace libres es poder elegir entre las ilusiones y la verdad. Y la verdad es que yo no necesito ninguna ilusión, es que yo no sé. Es entrar en un estado de aceptación, porque fijaros, ¿qué es el destino? ¿Qué es la predestinación? ¿De dónde vienen mis circunstancias? Esa predestinación no viene del exterior, viene de mi interior, viene de mi inconsciente, de lo que yo he metido en el inconsciente, de mis creencias. Cuanto más gordo sea esta sombra, más posibilidades tengo de que se manifieste, porque esto está saliendo continuamente con la esperanza de ser sanado. ¿Cómo reconozco yo lo que es la verdad y lo que es la mentira? Por la sensación. O sea, la cuestión no es pensar que las diferentes características del mundo, tener más, tener menos, más altos y más bajos, me va a dar la felicidad, sino empezar a, en el momento que yo, por ejemplo, me siento acosado por el deseo, o me siento acosado por el deseo de una ilusión, o creo querer algo que no tengo y eso me está haciendo daño, en el momento que me hace daño tengo que decir, bueno, estoy dando valor a algo que no lo tiene, porque lo que tiene valor ya lo tengo. Si estuviera en contacto con ello no me sentiría mal. Entonces me pongo a analizar y utilizo los recursos que nos da el curso, ¿no? La proyección, el perdón y fijaros la oración. No sé si os acordáis cuando hablamos de la oración que decía que la oración tenía que ver con el acto de pedir algo. Y cuando estamos en un nivel de conciencia bajo, cuando no estamos en lo alto del edificio, pedimos las ilusiones que más nos convienen. Quiero un trabajo, quiero curarme. Curarse es creer que el cuerpo tiene algún valor. Quiero lo que sea que querráis, ¿no? Entonces, cuando estamos en un bajo nivel de conciencia, pedimos las ilusiones que más nos convienen. Claro, no hay nadie ahí para satisfacer nuestros deseos infantiles, ¿no? Frustración, Dios no me escucha, nadie me quiere, el mundo está en mi contra. Entonces, que nos dicen que la verdadera oración es la oración del perdón. Y la oración del perdón es aquella en la que yo pido que mi mente sea transformada de modo que yo pueda reconocer lo que ya tengo. Todo. Solo los que han perdonado lo tienen todo. Los que han comprendido que nada de lo que puede pasar en este mundo me tiene que importar, porque ni es mi hogar, ni es mi realidad, ni estoy aquí. Ahora, que no cunda el pánico. Si nosotros podemos ir entendiendo, ir entrando en la aceptación, en el soltar el deseo, dándonos cuenta de que en realidad lo único que estamos haciendo deseando algo ardientemente es alejarlo de nosotros. Si utilizamos las cosas que sabemos, como por ejemplo el no sé, ya que no sé, pues mira, yo me doy cuenta de que deseo algo, pero luego recuerdo que en realidad no sé nada y puedo hacer una oración en la que yo pido ayuda para
para darme cuenta, para integrar realmente que eso no es nada, para ver a qué idea lo estoy asociando normalmente, qué es lo que deseo, lo que refuerza mi identidad. Si yo me creo una imagen de mí mismo y quiero reforzarla ante el mundo, desearé lo que viene a darme una imagen más fuerte de esa identidad. Pero si yo empiezo a reconocer estas ideas y a pedir, si yo me doy cuenta de que ese deseo no me va a dar la plenitud, si yo me planto, aunque ahora lo esté pasando mal, aunque los primeros pasos sean difíciles, me da esa sensación de pérdida, de que estoy perdiendo algo, y digo, y reconozco que hasta ahora he estado buscando esto y nunca me ha llenado y que hoy quiero dar pasos en otra dirección, voy a recibir una ayuda que al principio puede ser que llegue una oleada de devastación creyendo que estás renunciando a algo. Pero si persistes, si tienes un poco de fe, aguanta un poquito, ya que has dado los pasos, ya que te has puesto un poco en manos del Espíritu, ya que estás empezando a creértelo un poco, aguanta un poco, porque cuando llegue ese cambio de percepción y tú veas que eso no vale nada, te dará igual. Y además, como digo, a no ser que tengas tú muchos miedos en el inconsciente que salgan a entorpecer tu camino y a interrumpir el flujo natural de la vida que está aquí para acompañarte, o sea, lo que tú vives solo es desagradable en la medida que tú alimentas creencias negativas y te niegas a ver la realidad de tu mente. A la medida que tú te vas limpiando, hay una confianza de base en la vida. Dice, busca, lo digo muchas veces, primero el reino de los cielos y lo demás se te dará por añadidura. Ocúpate de tu mente, ocúpate de distinguir lo verdadero de lo falso, ocúpate de soltar lo que vayas reconociendo como falso, ocúpate al menos de pedirlo en oración, ya no de conseguirlo. Y todas esas cosas que en el fondo deseaste te vendrán. O sea, si eran cosas necesarias, si cuando tú deseaste algo antes de soltarlo y desapegarte de ello, era algo en consonancia con el espíritu y tú no te has empeñado demasiado en ello, te vendrá. Si no te viene, es porque habías juzgado mal y en realidad no te conviene. O porque tú has interferido con un miedo. ¿Entendéis? No hay que temer a la vida. No os quiere decir que porque yo renuncio a mis deseos, ahora tengo que asumir una vida de desengaños. No, al contrario. Estoy acercándome paso a paso a mi verdad, que es el único lugar donde yo voy a estar pleno. Y todas esas ilusiones, que en el fondo no son nada, se colocarán de una manera en que sea favorable el que se cumplan mis objetivos en la vida. Pero nuestros objetivos tienen que ser más globales. Yo puedo desear encontrar la paz, pero la paz con un coche, o la paz con este trabajo, o la paz con este físico, ¿entendéis? Yo puedo desear la paz, puedo desear la libertad, puedo desear el amor, puedo desear mi bienestar, y es mi derecho. Nadie nos va a decir, pero ¿tú de qué vas? ¿Quieres estar en la vida y tener que comer y tener casa? No. Parto de la base de que la vida está aquí para darme lo necesario. Lo necesario no es lo mismo para una persona que para otra. Eso depende de sus propósitos, de lo que va a hacer en el mundo. Hay gente que tiene proyectos en los que va a necesitar mucho dinero y otros que actuamos en otro nivel en el que comparativamente a lo mejor tenemos menos dinero, pero igualmente nuestras necesidades están cubiertas. Es decir, si lo que yo quiero aportar en el mundo, si mi prioridad en la vida es despertar y extender lo que yo vaya adquiriendo de comprensión en este despertar a los demás, es decir, utilizar el cuerpo para el único propósito que puede tener, que es comunicar la verdad, si mi vida se basa en ese propósito, no nos va a faltar de nada. Ahora, no nos va a faltar de nada según lo que la vida y el espíritu, que todo lo ve, considera, no con lo que tu pequeña conciencia avariciosa y deseosa de mostrar una imagen predeterminada desea. Y en esto tenemos que confiar que será suficiente, será más que suficiente. Y para terminar, quedarnos con el tema de que aferrarnos a algo demasiado es no entender que no sabemos, no entender que no tienes ni idea de lo que necesitas, es crear además las circunstancias para que ese flujo natural de la vida que te sostiene quede obstaculizado momentáneamente por tus propios miedos paralelos, que es la contraparte de lo que deseo. Ay Dios, y si no lo consigo, ¿no? Y que se me olvidó un concepto muy importante, que como dado que no podemos dejar de juzgar, la cuestión, como decía Lomar, no es me voy a pedir un helado de fresa o de chocolate, porque entonces si no hay helado de fresa, que es el que yo pedí, me voy a frustrar. ¿Qué libertad es esa? Por eso nos sentimos aprisionados.
Ahora, si yo elijo entre la verdad y las ilusiones, es decir, que yo como ahora en el lado que me apetezca no me va a hacer más feliz, ni corresponde a mi realidad, la verdadera libertad ahí es elegir que yo soy ese íntegro pleno con helado de fresa o sin él, y que además, si no hay helado de fresa, por algo será, yo me abro a ver qué la vida me quiere decir con eso y a dónde se dirige mi siguiente paso. Mi única libertad es elegir entre la verdad de mi ser, la verdad de un ser abundante, que no necesita nada concreto, que confía en lo que la vida le va trayendo. ¿Y cómo distingo lo que es del espíritu y de lo que es del ego? Por el sentir. Cuando yo siento que alguien me ataca, me siento mal, ya sé que es el ego. Entonces, buscamos no reaccionar y devolver el ataque. Si poco a poco vamos a ir consiguiendo al menos no reaccionar. Entonces nos quedamos con ese malestar y empezamos nuestro proceso con las nuevas herramientas. ¿Qué es lo que me ha sentado mal de esta persona? Que asocio lo que me ha dicho a que esta idea que tengo yo sobre mí. Anda, ¿y si pudiera vivir sin esta idea de mí? Anda, pues pido que esta idea sea liberada. Y ahí voy trabajando. Esa es la verdadera elección. Eso es empezar a elegir la verdad. Y antes dije, esto es para terminar, que con un poquito que tuviéramos de fe. Y os quiero contar una cosa que escuché el otro día, que me gustó mucho, a Emilio Carrillo. No lo escucho mucho, pero lo escuché una charla de él. Y contaba de la fe una cosa que me encantó. Que la primera Biblia parece ser que estaba escrita en griego. Y que cuando San no sé quién, los detalles ni se me olvidan, no sé si era San Agustín o quién, la tradujo, se hizo la primera traducción del griego al latín, se encontró con la palabra pistis, que era la palabra que luego se tradujo por fe. La traducción de fe, en el mundo occidental, la hemos asimilado como creencia. La fe es la creencia en lo que no puedo comprobar, la creencia en lo que no veo. Entonces, claro, ahí se ha quedado recortado el concepto de fe. Esta palabra que luego acabó en fe y en el significado que le hemos dado, pistis, era mucho más amplia. Lo que pasa es que no se pudo traducir de otra manera porque a veces pasa esto con los idiomas. Entonces, ¿qué significaba pistis? Significaba confianza, compromiso y perseverancia. ¿Confianza en qué? En la vida. Porque la vida eres tú. Cuanto más limpies tus pensamientos, las circunstancias de la vida más limpias serán y menos obstaculizarás ese flujo generoso de la vida. Confianza en la vida. Se nos va a ir aumentando esa confianza a medida que vayamos dando pasos en este sentido y veamos los resultados internos. Cada vez es más fácil, porque dices, esto funciona, me siento bien. Compromiso, ¿con quién? Con uno mismo. Hemos hablado de la verdad interior, ¿no? De cómo vendemos nuestra verdad interior, la voz de la intuición, lo que nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, porque no coincide con lo que se espera de mí, porque tengo una idea atravesada de que si sigo esa voz interior me voy a quedar sin el trabajo o voy a perder a esta persona, si yo mantengo si yo tengo miedo de perder el amor de alguien y esa persona hace algo que no está bien y yo por el miedo a no perderlo no escucho a la voz interior que dice no pases por aquí, habla con esta persona, sana esto, no sigas adelante. Por el motivo que sea, cuando yo vendo esa voz interior, bien sea porque no cuadra con lo que he aprendido, con lo que se espera, con mis ideas de lo que es seguro y de lo que no es seguro, pierdo el compromiso conmigo mismo. La única guía que no falla nunca es la del altar interno. Hay que aprender, también puede estar muy oculta, pero con el trabajo del curso, el trabajo del perdón, esa voz, o con la ayuda de un terapeuta en momentos muy oscuros o en áreas muy oscuras de la vida, esa voz la puedes ir descubriendo, cuál es la voz de la verdad. Y si tienes el coraje de seguirla, por más que con tu programación parezca una locura, nunca te va a llevar a mal camino. Ese es el compromiso contigo mismo. Con la parte de ti mismo que puedes manejar. La confianza en la vida también es una confianza en ti mismo, es la confianza en lo que tú estás proyectando de la vida, en la película de la vida que procede de ti. Una vez que yo he elegido en mi mente un paquete de pensamiento, una vez que yo he elegido una película y la pongo en el reproductor, yo ya no voy a poder cambiar la película. En ese sentido estamos predestinados. Pero sí es verdad que puedo coger otra película. Y eso depende de que yo haga este proceso en mi mente de cambio de percepción. En ese sentido sí somos dueños de nuestro destino. Puedo cambiar de programa. Y finalmente, perseverancia. La perseverancia no quiere decir que ahora, porque esto nos gusta y hemos escuchado una charla, ya vaya a estar integrado. Claro, aquí, ¿por qué el curso nos propone un plan de ejercicios para un año? Porque ya nos está diciendo que no es un trabajo fácil ni de hoy para mañana. La perseverancia es esta voluntad de llevar estas ideas no como al intelecto simplemente,
sino a la vida, a encarnarlas, a que sean nuestra piedra filosofal de fondo cada día desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama, ¿no? Que sea nuestra motivación de vivir, ¿no? Utilizar este cuerpo ilusorio como un instrumento de comunicación para ayudar a despertar al mundo, ¿no? Desde mi ejemplo. Hay gente a quien podemos predicar con palabras porque muestran un interés, pero no tenemos que ir predicando donde no hay receptividad, porque entonces nos daremos de cabeza contra muros y nos desanimaremos. ¿Qué hacemos ahí? Ser un ejemplo, ser un ejemplo, eso es lo que mejor enseña, ¿eh? Dice, aprendes lo que enseñas. La perseverancia es muy importante, hay que integrar, hay que hacer que estas nuevas ideas no sean unas ideas que he oído y ojalá sean verdad, sino que pasen a ser una certeza a través de la aplicación y de la experiencia personal. Y para eso se necesita motivación, convicción, ganas de que realmente nuestro sufrimiento y el del mundo sea disuelto. Creer dentro de uno que eso es posible, ¿no? Que la verdad no puede ser tan drástica y que yo puedo hacer algo. Entonces, con las herramientas que tenemos, hoy en día, que son muchas, aquí hemos cogido el curso de milagros, pero hay otras, perseverancia es aplicar día a día y encarnar esas verdades para mí y para los demás, que al final es lo mismo, ¿no? Decía que no se puede resumir el libro en una palabra, pero hay quien, Iván, no sé si Iván, si es de él o lo ha cogido de otro autor, dicen que si de alguna manera se puede resumir todo el libro de milagros es no sin mi hermano. ¿Se acuerdan de la película No sin mi hija? No sin mi hermano. No sin mi hermano quiere decir que yo no puedo acceder a la salvación yo solo, tú ahí te quedas. No es posible, yo soy un todo con los demás, y si no hago este trabajo del perdón, de no juzgar, de comprender que no puedo juzgar para yo no ser juzgado, si no hago este trabajo de unificación, no me puedo salvar. No sin mi hermano, o sea, no perder nunca de vista esto, ¿eh? Y aunque por nuestro nivel de conciencia del momento o por el nivel de conciencia del otro, aunque tengamos que en la forma, en lo físico, separarnos de algunas personas que nos conviene o no nos apetece estar con ellas, nunca hay que separarse aquí, en la mente. Yo me separo físicamente de una situación que no me conviene, pero la diferencia está entre separarse condenando, tú me has hecho esto, estoy en tu contra y yo ahora me voy por mi lado, o perdono, me doy cuenta de que nadie me ha hecho nada, agradezco lo que esta persona me ha enseñado, pero si la otra persona no se alinea conmigo en mi nueva manera de pensar y esa relación no produce o nos está retrasando, entonces me aparto, pero me aparto desde el agradecimiento de lo que esa persona me hizo comprender de mí y no desde el resentimiento ni la condenación. Esto para que no nos confundamos, porque a veces con el perdón parece que tenemos que ponernos de felpudo y todos, no. Ámate, ama a los demás como a ti mismo. En la misma importancia de no atacar está el no sacrificarse, no atacarse uno mismo. Esto nos cuesta más. Si yo me sacrifico, si yo me ataco, si yo no me quiero, lo decía el Carrillo, si yo me quiero 0, no nos engañemos, a los demás quiero 0. Si yo me quiero 10, a los demás quiero 10. Es así. Entonces, esta es una de las grandes trampas al principio del curso, de como el tema del perdón no lo comprendemos bien, todo lo que nos hacen es culpa nuestra. No, no es culpa de nadie, soy responsable de mis experiencias, es diferente, y las puedo corregir, las puedo transformar. Entonces, ni sacrificio ni ataque, ni sacrificio, ni miedo, ni culpa. Siempre que venga algo de eso, sabemos que tenemos algo que hacer, sabemos que vamos por mal camino. Cogemos las herramientas que conocemos y empezamos con perseverancia, compromiso y confianza.